Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo nivelar voces. En este video les voy a mostrar tres técnicas distintas para nivelar voces que sirve tanto para voces habladas como para voces cantadas. ¡Empecemos! Tengo acá un proyecto de prueba en donde hablé algunas frases para usarlo de ejemplo. Escuchemos primero cómo suena esto. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca y acá me pegué al micrófono. Como escucharon, esto está bastante desnivelado y entonces tenemos que ajustarlo para que se escuche más consistente. Eso es muy importante. Veamos primero una forma manual de hacer esto, en donde vamos a tener mucho control sobre el nivel de la voz, pero hacer esto suele llevar bastante tiempo. Para nivelar la voz de forma manual, lo que voy a hacer es agregar una automatización para el volumen de la pista. Voy a ir al botón de Trim, clic derecho, y agrego una automatización para el volumen pre-efectos. Uso el volumen pre-efectos para que si después agrego algún efecto en la pista, entonces la voz ya va a llegar nivelada a estos efectos. Enterado. Y ahora lo que tenemos que hacer es ajustar esta envolvente para nivelar la voz. Por ejemplo, acá al final hablé más fuerte, entonces tenemos que ajustar la envolvente para que no suene tan fuerte esta parte. Y ahora voy a darle play al proyecto y voy a ir nivelando las distintas partes de esta voz. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca y acá me pegué al micrófono. ¡Listo! Ahí creo que va sonando mejor. Escuchemos ahora el antes y el después. Primero, cómo sonaba originalmente. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca y acá me pegué al micrófono. Y ahora con la automatización. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca y acá me pegué al micrófono. Esta es una técnica en donde tenemos mucho control sobre el nivel de la voz, pero si lo que tenemos que nivelar dura mucho tiempo, por ejemplo en el caso de un podcast, entonces tal vez no sea la técnica más conveniente. ¿Por qué lo dice tan brusco? Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Tengo como meta que lleguemos a los 100.000 suscriptores algún día, y si me quieres ayudar con esta meta, dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscripto y querés ayudar un poco más a que siga haciendo más y mejores tutoriales, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden ver los videos por anticipado antes que el público en general. Pasemos ahora a ver una técnica automática de nivelar la voz. Lo que vamos a hacer en esta técnica es usar un compresor para ajustar el rango dinámico de la voz. ¡Qué trucazo!, ¿no? Voy a agregar un compresor a esta pista y voy a usar un compresor que se llama TDR Kotelnikov. Es gratuito y funciona muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es ajustar los valores de este compresor según cuánto querramos comprimir a la voz. Usualmente no es necesario usar tanta compresión para nivelar una voz, pero con este ejemplo que hice un montón de saltos, me parece que voy a tener que usar bastante compresión para nivelarla. Esto se va a poner feo. Lo más importante que tenemos que ajustar en los controles del compresor son los valores del umbral, del ratio y del makeup. Con el control del umbral vamos a manejar cuándo se empieza a comprimir la voz. Con el control del ratio vamos a manejar cuánto se comprime esta voz luego de que pase el umbral. Y con el control del makeup vamos a compensar el volumen perdido por la compresión, para que no suene baja la voz. Antes de darle play y ajustar estos controles, ¡Ya cómete la maldita naranja! voy a ajustar el control del ataque, ya que no queremos que se demore mucho en actuar el compresor para nivelar la voz. Y ahora sí, voy a darle play al proyecto y voy a ajustar estos tres controles. Bienvenidos al podcast Inquieto.
Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Listo, ahí se va nivelando la voz. Y ahora escuchemos el antes y el después del compresor. Primero, sin el compresor. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Y ahora con el compresor. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Pasemos ahora a otra técnica automática de nivelar la voz. Para esta técnica vamos a usar un efecto usualmente conocido como un Gain Rider. Para esta técnica voy a usar un plugin que se llama Outlaw. Esta es la versión Lite de este plugin que se puede conseguir gratis y es una versión simplificada del Outlaw completo. Lo que va a hacer este plugin es ajustar de forma dinámica la ganancia de la voz según lo que ajustemos en estos controles. Y a diferencia de un compresor, en este tipo de plugins tenemos un objetivo para el nivel de la voz. Con el control de mix vamos a ajustar la mezcla entre el sonido original, que sería en 0, y el sonido procesado, que sería en 100. Con el control de target vamos a decirle al plugin a qué nivel queremos llevar a esta voz. Con el control de gate podemos decirle al plugin cuándo queremos que actúe. Si lo llevamos más para el 0, se van a ignorar los sonidos más suaves. Y por último, con el control de gain podemos ajustar la ganancia de salida del plugin. Voy a darle play al proyecto ahora y voy a ajustar esto a gusto. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Y ahora escuchemos el antes y el después de este efecto. Primero, sin el efecto. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Y ahora, con el efecto. Bienvenidos al podcast Inquieto. Acá estoy hablando lejos, acá más cerca, y acá me pegué al micrófono. Algo que tenemos que tener en cuenta con esto es que podemos combinar estas tres técnicas. Podríamos, por ejemplo, usar un compresor y luego un Gain Rider, o podríamos usar una automatización y luego un compresor, o también podríamos combinar las tres técnicas a la vez. Y si tenemos más de una voz para nivelar, entonces podemos aplicar estas mismas técnicas a cada voz para nivelarlas. Bueno, ¿qué les parecieron estas tres técnicas? En los comentarios decime cuál te gustó más. Y también si conoces alguna otra y querés compartirla, también es bienvenido. ¡Qué agradable sujeto! Además de nivelar las voces, también es importante grabar a estas voces con un volumen adecuado. Así que, por si les interesa, les voy a compartir por acá al costado un video en donde vimos a qué volumen grabar. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima.